Como todas las aventuras en Buenos Aires, empiezan en un ascensor, pareciera antiguo, pero son muy tradicionales aquí. Vamos a un río, ¿dónde es? Tigre es una ciudad ubicada a 34 kilómetros de Buenos Aires, unos 80 minutos de la capital argentina. El viaje es muy entretenido por lo que se realiza en trenes de Argentina. Ya llegamos al Tigre, y un gentío aquí. Nos venimos en trenes argentinos. Si nos organizamos, cabemos todo. Cabemos todo. Mi gente, ya estamos en Tigre y nos recibe al fondo unas banderitas. Y allá está, ya les muestro la de Venezuela, ¿viste? Hacemos el zoom respectivo, no se ve un tocho porque está oscuro. Allá, gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. Bienvenidos al Tigre, pero linda marina. Allí estaban sus mejores chigüires esculpidos en bronce. ¿Qué es esto, lechería? Importante cubrirse del sol, tomar agüita y orinar antes de dormir. Los 3 consejos para la vida. Que aquí en el Tigre los avisos de las direcciones tienen un tigrito atrás como pendiente de la vaina. Muy bien, llamativo. Tigre se llama así por la presencia del yaguareté, que los conquistadores llamaron simplemente Tigre. Pero no fue sino hasta 1954 que el partido de las Conchas pasó a llamarse Tigre. Al llegar de una vez me percaté que Tigre gira en torno a los ríos, principalmente a los ríos Tigre, Luján y Sarmiento, que junto a al menos 350 ríos y riachuelos forman el delta del Paraná. Tanta es la influencia de los ríos y los islotes que Tigre cuenta con 368 kilómetros cuadrados de superficie, de los cuales 147 son del área continental y 221 corresponden al área insular. Si te gusta nuestro contenido, la mejor forma de ayudarnos es suscribirte al canal y darle me gusta al video. Es gratis y nos animas a seguir subiendo el mejor contenido. Aquí en pleno Tigre, así va la gente feliz andando en su paseo en lanchita, en Catumán, que le dicen aquí. Señores, el Rey Bicho. En el paseo que contratamos nos fuimos por el río Tigre para llegar al río Luján y luego cruzar a la izquierda por el río Sarmiento. En medio del paseo pudimos contemplar numerosos islotes que son enclaves para el disfrute de los ríos, algunas playas y bases para deportes acuáticos. Tigre muestra cómo es la vida dentro de los recovecos de un río. Estas islas, conocidas geográficamente como humedales, son las múltiples sedes de clubes de remo, recreos, clubes sociales y residencias veraniegas. La Casa Museo Sarmiento es una quinta ubicada en una isla sobre el río Sarmiento. Tanto el río como la casa llevan el nombre en honor a Domingo Faustino Sarmiento, docente, político y escritor argentino que fue presidente de esta nación de 1868 a 1879. Sarmiento recibió esta casa como regalo de su amigo Federico Álvarez de Toledo y vivió allí por más de 30 años. Actualmente es un museo y biblioteca y ha sido enjaulado con vidrios protectores para defenderla de las inclemencias del clima. Lo que también me impresionó en el paseo en el río fueron esos inmensos barcos chatarras que dejan una nostalgia de tiempos grandes anteriores y ponen a la mente a volar para darle nuevos usos como museos, atracciones turísticas. El río tiene su propia vida, formas para recolectar la basura, un barco bodega o tienda. Incluso en redes sociales vi el video de una veterinaria a domicilio. Un mundo totalmente entretenido y diferente al que estoy acostumbrado, ya que nací en las montañas de los Andes venezolanos. Si te gusta nuestro contenido, la mejor forma de ayudarnos es suscribirte al canal y darle me gusta al video. Es gratis y nos animas a seguir subiendo el mejor contenido.
primera vista este edificio me parecía una iglesia. Al no encontrar las cruces tuve que indagar y darme cuenta de que se trataba del Buenos Aires Rowing Club, el primer club de remo de Tigre. La historia de Tigre se encuentra ligada al deporte del remo. Orgullosamente resaltan que hay al menos 16 clubes de remo que luchan en las regatas por el río Luján. Muchos clubes han sido fundados por inmigrantes ingleses, españoles, franceses, nórdicos e italianos. Hace 150 años, en 1873, se corrió la primera regata oficial de Argentina y fue en las aguas del río Luján. La Casa de las Culturas Villa Carmen es una edificación que sirve para la exposición de obras de artistas argentinos. Además, dictan talleres de tejidos y manualidades para los locales. En la avenida Liniers, 1264, se encuentra el Museo Histórico Central de la Prefectura Naval Argentina, inaugurado en 1985. Allí se pueden ver las diversas patrullas que ha usado la Policía Marítima de Argentina. En Paseo Victoria 972 destaca el Museo de Arte Tigre. Este gran edificio de arquitectura neoclásica francesa fue la sede del Tigre Club, instaurado en 1912. Desde 1998 fue restaurado para convertirlo en museo. Se encuentra a las orillas del río Luján y es uno de los miradores más bonitos hacia el río. Si te gusta nuestro contenido, la mejor forma de ayudarnos es suscribirte al canal y darle me gusta al video. Es gratis y nos animas a seguir subiendo el mejor contenido. Tigre es un buen plan para conocer cómo se desarrolla la vida a la vera de los ríos navegables, ideal para pasar el verano y cambiar de aires en medio del trajín de la ciudad. Si te gustó este video, te recomiendo este otro para que sigas viajando con nosotros.